lo que es en este caso el chat para que ustedes vayan respondiendo conforme vayamos avanzando. ¿Sí? Muy bien. Eh, Alejandra Flores Mayo, Presente. muchas gracias. Carmen Hernández Heredia, Presente. muchas gracias. Elide Chan Alday, Presente. muchas gracias. Ligia Chimedina, Presente. muchas gracias. Shadiani Escamilla Rosado, Presente. muchas gracias. Solángel Calles Chan, Yahari Castro Salas, María José Adrián Palacios, Presente. muchas gracias. De nada. Jesús Enrique Balán No, Presente. muchas gracias. Y Mariana Canchetzul, Presente. muchas gracias. Bien, pues vamos a tratar de terminar lo que es la exposición del día de hoy. Bueno, vamos a tratar de avanzar lo más posible. Antes de seguir avanzando, les había comentado en lo que fue la clase del día de ayer que antes de seguir avanzando, si alguien tenía en algún momento alguna duda de los temas o de los puntos que estuvimos tocando el día de ayer, pudiera abrir lo que es el diálogo, ya sea a través del chat o a través de su micrófono para exponer sus dudas. Creo que había alguien de aquí que tenía dudas con respecto a ciertos aspectos que tocamos el día de ayer. Estoy... Sí, yo. Sí, adelante, Ligia. ¿En qué te podemos apoyar? Voy a compartir El de. para que podamos estar checando si es para que lo voy a presentar para que podamos estar checando y pueda ayudar la explicación. Bien, ahora sí, Ligia, te escuchamos. Adelante. El de las disciplinas de la neurociencia, la neuroquímica. Explico algo de carga positiva y carga negativa. Esa no la entendí. Sí, lo que pasa es que solamente, bueno, cuando hablamos acerca de este aspecto de la neurociencia, de lo que es las cargas negativas y positivas, bueno, ustedes saben que en química normalmente vamos a ver, por ejemplo, que a veces el átomo tiene, por ejemplo, en lo que es la mayoría de las veces puede tener cargas negativas y positivas, ¿sí? Ciertos elementos dentro de la tabla periódica tienen a veces una carga positiva y otros tienen una carga negativa. Cuando yo les hablaba de los ejemplos dentro del aspecto de la neuroquímica, yo les estaba mencionando uno de los ejemplos más clásicos que vamos a estar viendo, dado que en el proceso de la transmisión de información, y eso es un tema que profundizaremos, solamente era para que ustedes más o menos entendieran por qué estábamos viendo o en algún momento tocaríamos temas de neuroquímica. Muchas veces el aspecto de la neuroquímica nos ayuda a entender que eh, ciertas cargas que vamos a ver lo que es una carga iónica, ya sea un nivel de concentración. A veces en lo que son las células nerviosas, por ejemplo, en el espacio entre una célula nerviosa y otra, impacta mucho, por ejemplo, lo que es la carga que esté fuera de la célula, en este caso de las sustancias químicas.
por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, tenemos lo que son algunos iones de cloro, que son en este caso son moléculas de cloro que funcionan con una carga negativa. Normalmente la cuestión que vamos a estar viendo más adelante y muy seguramente el siguiente semestre es cuando empecemos a ver y profundizar con los temas sobre cómo es que se da la transmisión de información. Muchas veces la transmisión de información se da de tres formas, ya sea a través de lo que es a través de moléculas transportadoras. Otra forma de lo que es la transmisión de información es a través de cargas eléctricas, y otra forma de transmitir información en las células nerviosas es a través de lo que es las diferentes sustancias y el nivel de concentración de las sustancias que hayan dentro de una célula y las sustancias que hayan fuera de la célula. Si en este caso, por ejemplo, tenemos fuera de la célula una mayor concentración, por ejemplo, de lo que es una mayor concentración de lo que es cloro, que es una de los elementos que podemos encontrar fuera de la célula, normalmente el ambiente celular al momento de transmitir información ayuda a que haya una mayor excitabilidad en el momento de responder con mayor rapidez a estímulos. Normalmente de ahí es cuando les mencionaba el hecho de que a veces esta base de conocer, por ejemplo, entre lo que es una carga negativa y una carga positiva a nivel neuroanatómico o neurofisiológico, puede verse reflejado en una conducta. Normalmente, por ejemplo, si en el ambiente celular del sistema nervioso tenemos una mayor concentración de carga negativa, en este caso lo que es el elemento de cloro en lo que es el espacio entre una célula y otra, hay mayor posibilidad de que se haya una sobreexcitación de información. ¿Y cómo se ve reflejado eso en nosotros? Eso se ve reflejado a través de la propensión a que nosotros sobre reaccionemos ante ciertos estímulos. En este caso es cuando yo les hablaba el ejemplo de que si hay una mayor concentración de carga negativa en el sistema nervioso o en el cerebro, es muy común que se vea reflejado porque los individuos tienden a sobre reaccionar, y en este caso se vuelven muy impulsivos. Es fácil que enseguida reaccionen ante el menor estímulo, se pongan violentos, haya una mayor sensibilidad ante ciertos estímulos, y en este caso es cuando decimos propiamente como que el cerebro o el sistema nervioso tiene una mayor carga negativa. Pero ¿qué pasa si hay ese desequilibrio y por el otro lado hay una mayor concentración de lo que es el elemento o la sustancia del sodio? El sodio tiende a, en este caso, con respecto al cloro, a tratar de equilibrar esa carga iónica eléctrica para que nosotros no nos dejemos llevar en este aspecto por esta sobreexcitación del cloro en la célula. Si hay una mayor concentración de sodio dentro de que normalmente esto sucede en lo que es a nivel intracelular, y hay un gradiente de concentración de sodio dentro de las células nerviosas y menor
concentración o gradiente de concentración negativo o de carga negativa fuera, es eso cómo se va a ver reflejado, que el cerebro tiende a ser alcalino, y en este caso nosotros podemos estar aplicando muchos estímulos o la carga de la carga o la concentración de cargas no tarda en responder. En este caso, ¿cómo lo vemos reflejado? La célula que tiene una mayor carga positiva del usual tiene una menor tasa de respuesta para recibir o asimilar la información de otra célula nerviosa. Y en este caso, ¿cómo se ve reflejado en los individuos? Por lo general, la mayoría de las veces son esos individuos que parecen aletargados, que por más que los trates de estimular no responden, tienden a tener un bajo nivel de respuesta, parecen deprimidos, depresivos, parecen apáticos. Cuando una persona se encuentra con este desequilibrio en la homeostasis celular, específicamente del sistema nervioso, son esas personas que por más que los tratas de estimular parece que no responden, parece que como que les decimos prácticamente como que no captan, como que tardan en responder, su tasa de respuesta es mucho menor a la usual. Normalmente los ves aletargados, como que se mueven lento, como que tardan en asimilar lo que está sucediendo en ellos mismos o lo que está sucediendo en el fenómeno o en la estimulación que se le esté aplicando. Y lo que se tiene en este caso es en el hecho de que la persona no responde, pareciera que no responde o no responde a la misma velocidad o la misma intensidad que una persona que está en un equilibrio, y así como recibe la intensidad de un estímulo, así es capaz de responder al mismo. Eso es lo que va a determinar de alguna otra forma, determinar si la persona está en un relativo equilibrio. Lo vamos a ver desde un punto de vista de lo que es la química y la física, que en este caso a nivel de intensidad y concentración del estímulo, el sujeto debe de responder en la misma intensidad y correspondiente al estímulo que le fue aplicado. Y en este caso, ¿cómo podemos identificar un desequilibrio? La persona o no responde o sobre responde a los estímulos, o tiene una respuesta demasiado exagerada, o simplemente su tasa de respuesta es muy baja, o ni siquiera responde a lo que al estímulo que se le esté aplicando. En este sentido, primero descartamos el aspecto neuroquímico. Ok, siempre y cuando hayamos nosotros descartado el aspecto neuroanatómico, en el cual digamos que no existe ninguna lesión en ninguna de las partes de nuestro sistema nervioso, ya sea el periférico, el sistema nervioso central a nivel de encéfalo, cerebelo, bulbo raquídeo, puente de Barolio. Tampoco que tengamos nosotros ninguna lesión o daño a nivel del sistema nervioso periférico o a nivel del sistema nervioso autónomo. Todo eso lo vamos a ver, se va a ver más profundamente el siguiente semestre, porque son prácticamente los temas que estaríamos viendo. Lo que vamos a estar viendo nosotros propiamente es simplemente la neurocitología en cuanto a su funcionamiento normal
¿Y qué pasa cuando no funciona de forma normal a nivel neurocitológico? En este aspecto, las diversas células nerviosas, ¿qué pasa si no funcionan bien? Eso es hasta donde vamos a llegar. Y el siguiente semestre ya veríamos a profundidad estos temas. Obviamente, otra de las cosas que tenemos que descartar es el aspecto de la neuroendocrinología, de que haya un buen funcionamiento o la acción del sistema nervioso sobre el sistema endocrino encargado de producir las hormonas, ¿sí? En este aspecto que no haya ninguna falla en este sentido. Otra cosa que descartamos de ese aspecto es que no exista ninguna neuropatología, ningún tipo de trastorno, ningún mal funcionamiento en lo que es el sujeto. También se tiene que evaluar la neurofarmacología, sí, ya sea para descartar que hay alguna alteración en el sujeto es porque se encuentra intoxicado o porque realmente el sujeto tal vez tiene una tasa de tolerancia a ciertos tipos de sustancias químicas ante las cuales tardan en reaccionar u otras que tiene la predisposición genética a reaccionar. Por ejemplo, hay algunas personas que de tipo genético ante ciertas combinaciones de ciertas sustancias que sean opiáceas, como en este caso que producen efectos alucinógenos, y si hay en su historia genética de la persona, podemos explicar que pueda tener una predisposición genética a ciertos aspectos neurofarmacológicos que puedan provocar esos estados alterados de conciencia. Pero, y a veces, por ejemplo, las combinaciones de dos sustancias que, por ejemplo, que la persona, hayamos dicho, por ejemplo, de que mezcló una sustancia que en este caso es hasta cierto punto, tiene un fenómeno de tipo antidepresivo y otro que tiene un tipo ansiolítico. Imagínense una persona que consume una sustancia antidepresiva y lo mezcla con una sustancia de tipo ansiolítica. La antidepresiva es una sustancia farmacológica que produce un estado de excitabilidad y el ansiolítico produce un efecto o de tipo depresor para relajar el estado de alteración de la persona. Y algunas sustancias, por ejemplo, hacen que ciertos individuos actúen de forma diferente ciertos fármacos y ciertos tipos de drogas, aún las prescritas por médico, y que a veces, muchas veces, la neurofarmacología hay que evaluar porque algunas personas necesitan a veces una doble dosis para provocar un estado de esperado en cuanto a dicho fármaco. En otros, a veces hay que disminuir la dosificación en cuanto a la aplicación de dicha sustancia porque hay una predisposición a reaccionar rápidamente ante dichos fármacos y se produce la alteración en el individuo. Y por último, evaluamos el aspecto de la neurofisiología, evaluando cómo debería de forma óptima funcionar cada una de las partes del sistema nervioso. Eso es a lo que se dedican las diversas, el estudio de las diversas neurociencias que ayudan a la biopsicología a explicar ciertas alteraciones o cierta predisposición en el cambio de comportamiento de los sujetos. Yo pues no sé si los confundí más o cómo estamos hasta este momento. Yo sé que es mucha información, pero nada más se los mencioné para que más o menos tengamos una idea. ¿Cómo estamos hasta este momento?
Sí, está bien. Ok, bueno. Sí, trae. De todas formas, solamente lo mencioné como referencia. De referencia, obviamente, estas neurociencias las veremos más profundamente cuando ustedes entren el próximo semestre a lo que es la asignatura de neuropsicología, que bueno, es una de las materias que normalmente siempre doy, porque pues obviamente tengo una especialidad en neuropsicología en ese aspecto, y casi me lo sé todo de memoria. Así que pues, pero pues nada más se los mencioné por si vemos algún concepto durante el proceso de la asignatura, sepan por qué los estamos viendo durante la asignatura. Se verá tal vez algunos aspectos, pero no profundizaremos en esto. En algún momento a lo mejor nos ayuda a entender, por ejemplo, digo, maestro, ¿por qué cuando hice tales fenómeno y normalmente, por ejemplo, la persona eh, eh, tuvo esta alteración y por qué pasó esto? Y a veces yo les preguntaría, bueno, durante el proceso de la aplicación de tu experimento, la persona estaba, y yo les haría la pregunta, bueno, la persona o el sujeto estaba bajo una condición médica de algún tratamiento de alguna sustancia, se le aplicó algún medicamento, yo le preguntaría, por ejemplo, vas a aplicar tal experimento, oye, ¿sabes si la persona ha tenido antecedentes de alguna situación, de alguna lesión y todo eso, para poder explicar? Muchas veces cuando ustedes hagan sus propios experimentos, a veces tienen que, antes de aplicarlo, evaluar el estado general de la persona para saber que, por ejemplo, no hay alteraciones neuropatológicas, neurofisiológicas, que no esté en un tratamiento de algún tratamiento farmacológico que altere su tasa de respuesta, para que ustedes puedan ahora sí tener la certeza de que van a conseguir que su experimento salga de forma satisfactoria, ya porque ya ha pasado en lo que son semestres anteriores, que a veces algunos alumnos me dijeron, es que se lo apliqué y apliqué tal programa, apliqué tal experimento y no resultó. Y digo, bueno, checaste esto, checaste el otro, checaste este aspecto, cómo estaba la persona. Ay, no, pues sí, es que sí estaba en un tratamiento, se lo administró, estaba enferma de la garganta o esto, el otro, y le aplicaron tal medicamento. Ah, a lo mejor ese medicamento producía esa alteración. Y eso puede explicar por qué muchas veces, por ejemplo, cuando descartamos estos aspectos de los sujetos, ya no siempre el experimentador tiene la culpa, pero sí es responsabilidad del experimentador, y eso es importante que ustedes tomen en cuenta, que cuando trabajen con un sujeto con el que van a hacer un experimento desde el punto de vista biopsicológico, no haya ninguna condición que estorbe su metodología al momento de realizar un experimento o la comprobación de una teoría para provocar una conducta o inhibir una conducta. Solamente se los menciono para que ustedes estén pendientes, ¿sí? A veces son preguntas sencillas, como el hecho de saber, por ejemplo, no ha tenido ninguna lesión, no está bajo no ha presentado alguna condición. A lo mejor algunas personas, por su tipo de temperamento, algunos tipos de temperamento son más susceptibles a reaccionar que otros, y a veces pueden explicar por qué algunas personas sí responden a ciertos estímulos más que otros. Y eso va a depender también del conocimiento de la neuroquímica, de la neuroendocrinología. A lo mejor la persona tiene problemas endocrinológicos y también puede estar afectando el aspecto de
las respuestas esperadas no están obteniéndose lo que uno espera. Y descartando todas esas demás condiciones, ya decimos, ya no hay ningún obstáculo para que el experimento o la aplicación de mi hipótesis al momento de realizar una práctica no haya ningún tipo de situación que pueda alterar mis resultados. Lo interesante acá en la biopsicología es que, y sobre todo desde el aspecto conductista que más adelante vamos a ver, tenemos que evitar y pulir que lo que vayamos a hacer no vaya a afectar nuestra metodología. Tenemos que descartar que nuestro sujeto esté libre de cualquiera de estas condiciones que les he mencionado. Ok. Habiendo explicado por qué mencionamos el tema de las neurociencias, ¿alguna duda sobre, no sé, sobre otros temas como por ejemplo el aspecto de los tipos de investigación? ¿Sí les quedó claro las diferencias, las características de investigación biopsicológica, los tipos de enfoques? ¿O alguien todavía tiene alguna duda sobre esto? Sobre los tipos de enfoques. ¿Cómo vamos con esto? Sí, profe, yo en el último, en el estudio cuasi experimentales. Ok, creo que ese es el que más o menos, ese es el que muchas veces vamos a estar como rompiéndonos un poco más la cabeza. Ya me lo imaginaba ¿por qué? Ok, bueno, creo que la mayoría entendemos, siempre preguntamos, ¿con quién voy a trabajar? ¿Con un animal o un humano? Ok, eso es fácil. Experimental, sabemos, es desde principio hasta el final. Hay en los estudios experimentales, es un control por parte del experimentador en los experimentales. En los no experimentales hay una nula intervención de quien va a observar un fenómeno o un enfoque biopsicológico. Simplemente ahí no aplicas ningún experimento, simplemente ves la realidad de algún fenómeno de comportamiento y ves cómo sucede de forma normal sin intervención. En los estudios cuasi experimentales, ¿qué vamos a hacer? En un estudio cuasi experimental simplemente es como cuando nosotros alteramos, cambiamos o controlamos algún elemento de algún fenómeno conductual y después lo soltamos para ver en qué termina en consecución dicho evento. Es como por ejemplo en un estudio cuasi experimental es como cuando en algunos estudios mercadológicos o mercadotecnia se aplican ciertos estímulos para estar buscando si realmente produce un efecto tal estímulo en un tipo de población, ¿sí? Y en este aspecto, un estudio cuasi experimental significa que simplemente cambio o controlo una parte o la mitad de ese enfoque biopsicológico. En este aspecto, como cuando decimos, ¿qué pasaría? Bueno, ya sé que por ejemplo, que el perro maulla, por ejemplo, pero ¿qué pasa si al perro por ejemplo, al gato que maulla, digo, cuando el gato maulla cada vez que tiene hambre, ¿qué pasa si yo cambio o implemento un estímulo para que cada vez que el gato maulle haga un sonido como para que deje de maullar y deje de llamar la atención a través de un maullido? ¿Sí? Y a lo mejor lo condiciono para ver si responde o no.
En un estudio cuasi experimental simplemente es intentar cambiar, modificar o controlar solamente un elemento de un fenómeno de conducta y verificar al final si resultó o no. Normalmente los estudios experimentales son los que nos ayudan a poder evaluar, por ejemplo, cómo ciertas conductas en la naturaleza, cuando nosotros las modificamos o cambiamos algunos de los elementos o los estímulos, pueden provocar nuevos tipos de conducta. En un estudio experimental, la mayoría de las veces nos sirve para poder descubrir e investigar nuevos tipos de conducta si yo integro un estímulo diferente del que existe en la naturaleza y simplemente describo lo que está sucediendo y ya digo, bueno, ahora sé que si yo aplico una campana cada vez que el gato maulla, a lo mejor va a tener un efecto diferente cada vez que yo la toque y se va a comportar de diferente forma. Ese es un estudio cuasi experimental, porque no se busca tanto controlar, sino verificar si hay un cambio cuando se implementa un estímulo, se modifica un estímulo o se condiciona un estímulo y verificar qué conducta produce. Y de ahí se saca pues una teoría. No sé si quedó claro o tienen todavía dudas sobre los estudios experimentales. Es como decir, bueno, hago esto y veo qué pasa. Maestro, es como, o sea, me sonó como al experimento del pequeño Albert. De hecho, eso es un estudio cuasi experimental. Del pequeño Albert, exactamente, fue un estudio cuasi experimental, exactamente. Porque realmente no sabían exactamente qué es lo que iba a suceder hasta que se hizo. Y es cuando se aplicó ese experimento y se obtuvieron pues los conocimientos con respecto a dicho experimento. No sé si ya les quedó un poco más claro. Sí, ya. Ok, bueno. Sigamos avanzando con este tema. Bien. La discusión que vamos a estar teniendo nosotros siempre es sobre la viabilidad de los experimentos si lo hacemos en humanos o en animales, ¿sí? Uno puede ser las ciertas ventajas que pueden ofrecer cierto tipo de experimentos o cierto tipo de procedimientos, porque ya sabemos normalmente, teóricamente, al conocimiento de dichos funcionamientos neuroanatómicos y neurofisiológicos de nuestra especie, de ciertos cerebros, cómo pueden reaccionar. Sin embargo, a veces vamos a tener ciertos aspectos y discusiones entre si es moralmente correcto, si es económicamente viable o si sería mejor utilizar algún otro tipo de sujeto. Que en este caso, por ejemplo, a veces está la discusión de los gastos de mantenimiento de un animal. En el laboratorio dicen en algunos pueden ser prohibitivos, ¿sí? En este aspecto, por las leyes contra el maltrato y el abuso de especies, ¿sí? Y sobre todo como estamos ahora, debe de ser muy controlado y bajo ciertas reglas en la aplicación de ciertos experimentos sobre los animales por las regulaciones internacionales que hay con respecto a algunos experimentos, ¿sí? O sea, tienes que justificar muy bien con animales que el experimento que vas a aplicar no tenga ningún tipo de repercusión nociva en el desarrollo o la integridad de los animales, y en los humanos pues sea éticamente viable, ¿sí? De allí
es que muchas veces vamos a estar también discutiendo, por ejemplo, con respecto a los cerebros humanos, que muchas veces hay ciertos tipos de conductas que son más fáciles de evidenciar ciertas conductas en ciertos tipos de animales y es y en otros es más fácil verificarlo en ciertos tipos de humanos o en ciertos tipos de personas. Dice, aunque muchos de los principios de la función cerebral pueden deducirse del estudio de seres no humanos, dice, los animales presentan tres ventajas que sobre los seres humanos como sujetos de investigación. La primera de las ventajas que a veces muchos en el estudio de la biología del comportamiento hablamos de que los encéfalos y la conducta de los animales son más sencillos que de los seres humanos. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque la mayoría de las veces los encéfalos o los cerebros o los sistemas nerviosos de los animales están regidos por cierta programación de acuerdo a las características de dicha especie y por algo que llamaríamos conducta instintiva, ¿sí? Y en este caso, ¿por qué decimos que muchas veces hay una cierta ventaja? Porque muchas veces podemos nosotros enseñar a cierto tipo de animales a tener un tipo de conducta o los estimulamos para que presenten determinados tipos de conducta, ¿sí? Y muchas veces a veces es un poquito más tedioso y complicado con los seres humanos, porque muchas veces, por ejemplo, los animales a veces solo no siempre responden automáticamente aspectos emocionales, sentimentales y cognitivos en el aspecto del funcionamiento del raciocinio, como lo tenemos nosotros, y a veces esos procesos mentales pueden cambiar y alterar cierto tipo de reacciones y conductas de ciertos experimentos. Sin embargo, en ciertos animales normalmente son más sencillos porque normalmente sabemos que si nosotros lo entrenamos para dicha conducta, lo más posible es que como seres programables no tengan ningún tipo de dificultad de responder ante la conducta que es instaurada en ellos, en este caso en los animales. A diferencia de los cerebros humanos, que a veces se tiene que trabajar el aspecto emocional, el aspecto cognitivo, el aspecto ético, el aspecto moral, y que el sujeto esté de acuerdo en ese sentido, en este caso de los seres humanos. Otra de las ventajas que a veces hay en cuanto a el uso de animales en experimentos es que con frecuencia se llega a comprender algo a partir de un enfoque comparativo. En este caso, simplemente a veces ciertos experimentos nos sirven para entender de forma comparativa cómo ciertas conductas básicas en los animales, sobre todo si son mamíferos, podemos compartir ciertos rasgos que podemos nosotros esperar que si sucede esto con un perro, bueno, también puede suceder con nosotros. Si sucede esto con un chimpancé o un primate, es posible que también haya una condición que pueda explicar que también somos susceptibles a responder o reaccionar debido a las características de ser mamíferos. Otra de las ventajas es que se puede llevar a cabo investigaciones con animales de laboratorio que por razones éticas no pueden hacerse en sujetos humanos. Ojo, siempre y cuando dichas cuestiones estén bajo las regulaciones que les había dicho de no maltrato a esas especies animales, siempre y cuando
Otro de los aspectos que tenemos que trabajar en los diversos enfoques es, por ejemplo, ya que descartamos el aspecto de los sujetos de experimentación, es verificar, por ejemplo, de acuerdo a la naturaleza de mi experimento o de lo que intento yo descubrir o reconocer, tengo que determinar si voy a hacer, si es más viable al comprobar una hipótesis, el que yo realice un estudio experimental o simplemente lo haga de tipo no experimental. Si es a través de experimentos, dice, en este método se utilizan los científicos para indagar cuál es la causa de algo. Dice, por lo general se examina un grupo distinto de sujetos en cada condición, diseño intersujetos, pero a veces se puede examinar el mismo grupo de sujetos en cada condición, condición intrasujeto. Incluso dentro de los experimentos evaluamos qué pasa cuando yo manipulo o intento instaurar una conducta entre dos grupos de personas, por ejemplo, entre personas que son de clase media y dos personas de clase alta. Quiero evaluar si responden los dos a los mismos estímulos, o un estudio de tipo intrasujetos, en este caso dentro del mismo grupo. A lo mejor en este caso hago una comparación entre niños y niñas, y a lo mejor quiero hacer un estudio acerca intrasujetos entre niños niños escolares de cuarto año de primaria, y verificar si yo los estimulo de alguna otra forma van a presentar algún tipo de respuesta particular dentro de ese mismo grupo de escolares, o los comparo con otro grupo. Acá lo interesante es determinar a nivel experimental la naturaleza del tipo de grupo en el cual estaría yo aplicando el experimento, o el tipo de sujeto en el cual yo estaría aplicando el experimento. Pero en este caso, recuerden, todo estudio experimental existe un control desde el inicio hasta el final. Ahora, hay algunos aspectos importantes que tenemos que checar. Muchas veces, por ejemplo, tenemos que checar, por ejemplo, con respecto a lo que son los enfoques experimentales, es el trabajo de las variables independientes y las variables dependientes. Por ejemplo, si se aplica el estímulo o una variable dependiente si recibe los efectos de otra variable. En este caso, normalmente, por ejemplo, un ejemplo de una variable independiente en un enfoque experimental, sabemos nosotros que, por ejemplo, puede ser que yo aplique el mismo tipo de estímulo. Por ejemplo, imaginemos que uno de esos estímulos sea calor o frío. ¿Qué pasa si yo aplico calor o frío? Y en este caso siempre, ¿cuál va a ser mi variable independiente? El factor termogénico, en este caso el calor o el frío sobre el sujeto. Siempre va a ser, nunca va a cambiar eso. ¿Qué es lo que puede ser mi variable dependiente? ¿En qué sujetos yo la aplique? En este caso, las variables independientes son constantes y las variables dependientes son las variables que pueden cambiar. En este aspecto es como cuando yo digo una variable dependiente es
por ejemplo, aplico que la variable independiente sería calor. La variable dependiente es que yo aplico calor, por ejemplo, en una mujer. Y otra variable dependiente, ¿qué pasa cuando aplico calor a a un hombre, por así decirlo? Y evalúo en este caso, en estas dos variables dependientes, el mismo tipo de variable independiente, que en este caso sería, por ejemplo, la temperatura. Y veo quién responde más rápido que otro. Otro podría decir, por ejemplo, el trabajo de lo que son las variables extrañas. En este aspecto, una variable extraña es, por ejemplo, que yo aplique, por ejemplo, aparte de este tipo de variables, una variable que normalmente a lo mejor el sujeto no esté esperando en el mismo experimento. Por ejemplo, una variable extraña es como, por ejemplo, ¿qué pasa si yo en un experimento aplico, por ejemplo, mi variable independiente puede ser el calor, ¿sí? Mis variables dependientes sería mis sujetos en cuales voy a estar aplicando estos tipos de estímulos. Por ejemplo, un hombre y una mujer. Pero mi variable extraña puede ser que a lo mejor al momento que yo aplico calor, por ejemplo, puede estar tocando una campana o hacer un ruido fuerte. Y verifico si hay algún cambio en el nivel de respuesta ante este tipo de variable extraña. Y así es como podemos identificar desde el inicio hasta el final qué pasa cuando yo puedo aplicar en un experimento diferentes tipos de estímulos o diferentes tipos de variables para verificar si se da un cambio en los diferentes sujetos. De todas formas, es algo que más adelante estaríamos viendo. Lo interesante acá, para que les quede claro, en un estudio experimental siempre vamos a estar teniendo en cuenta cuáles son los elementos constantes y cuáles son los elementos que pueden ser cambiantes, ¿sí? Y que el experimentador controla de inicio al final el procedimiento. Eso es algo que tenemos que estar checando. Ahora, en un estudio experimental decimos, si lo recordamos, los biopsicólogos no pueden aplicar el método experimental a todos los problemas que les interesan. Frecuentemente dice se dan impedimentos físicos o éticos que hacen imposibles asignar sujetos a determinadas condiciones experimentales o aplicar las condiciones una vez que los sujetos han sido asignados a estas. A veces en los estudios cuasi experimentales es cuando hablamos acerca de cierta manipulación, y eso es lo que a veces es controvertido en los estudios cuasi experimentales, que siempre tenemos que estar cuidando el nivel de manipulación de nosotros para ver lo que sucede en los sujetos, ¿sí? De allí muchas veces, por ejemplo, el hecho de saber, por ejemplo, cuándo comenzar y hasta dónde llegar en un experimento o estudio cuasi experimental, a veces es lo que se vuelve discutible, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, en ciertos estudios cuasi experimentales, no siempre se puede llegar hasta el máximo límite en un experimento. A lo mejor se tenga que cortar o se tenga que dividir el estudio en varias sesiones o en 2 o en 3, y eso
hace que cambie los resultados que podamos tener nosotros dentro de la aplicación de dichos estudios. Eso significa que a veces no siempre vamos a estar teniendo la certeza de lo que vamos a obtener. A veces aplicaremos ciertos enfoques o ciertos estudios que son cuasi experimentales, que no me dan la certeza hacia dónde va mi experimento en sí. A lo mejor yo lo tengo en mi cabeza, qué es lo que quiero demostrar o qué es lo que quiero comprobar, pero no siempre se tiene el control constante sobre los límites, hasta dónde llegar con dicho experimento y hasta dónde podemos quedarnos, o muchas veces el experimento no podemos avanzar más allá de cierto límite. ¿Sí? Lo interesante es tener en cuenta esto. ¿Sí? Sobre todo porque a veces dependemos de, en un estudio cuasi experimental, si no están muy controlados nuestros sujetos o las condiciones que puedan soportar los sujetos o el nivel de respuesta de sujetos, cuando no podemos controlar eso, eso es lo que puede producir las alteraciones, y muchas veces en base a eso es que en la mayoría de las ocasiones los datos no son certeros. En pocas palabras, muchas veces en estudios experimentales no podemos decir que lo que yo haya observado o estudiado en estos estudios se pueda aplicar de forma en otros, o lo pueda explicar otros fenómenos parecidos, porque a veces ciertos estudios experimentales se convierten en estudios o experimentos de caso, que solamente yo puedo hablar de dicho experimento de determinado tipo de sujeto o sujetos, pero no siempre mis resultados podrán explicar situaciones parecidas de otro grupo o de otro tipo de sujetos. De allí está el peligro de escoger los estudios cuasi experimentales. Dice, es por ello, dice, que a veces se realizan estudios cuasi experimentales, estudios de grupos a sujetos que en la vida real, dice, han estado expuestos a condiciones que interesa estudiar, y estos estudios parecen experimentos, pero no son verdaderos experimentos. ¿Por qué? Las posibles variables extrañas no se han controlado. En este aspecto, los elementos que se te puedan escapar durante el proceso es lo que hace que pueda ser que, si el experimento tuvo un resultado particular, si no están esas variables extrañas, es posible que no se dé lo que tú encontraste una vez. Para que podamos determinar el valor de cierto tipo de estudios, es que la metodología de dichos estudios o dichos tipos de experimentos tienen que poder ser reproducibles bajo las mismas condiciones y que puedan dar los mismos resultados o resultados lo más cercanos a la certeza de lo que vamos a obtener. En este sentido, si tú no puedes controlar qué es lo que vas a obtener, pues de ahí es en donde se dan las situaciones o los problemas. Bien, creo que alguien escribió. Ok. Bien.